Ya comparto pantalla, Romeo. Espera que nos diga Cari. ¿Podemos iniciar, por favor? Ok, ¿ya estamos en foco? Ya están en foco ustedes dos. Perfecto. Después de que te presenten, puedes compartir, por favor, doctor César. Gracias. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí nuevamente en el segundo día del Sexto Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, la importancia de la fauna silvestre en la provisión de servicios y el bienestar de las personas. El día de hoy tenemos como invitado al doctor César Sandoval Ruiz para darnos una plática titulada Entomofauna y zoonosis en ambientes urbanos. Como ustedes bien saben, en nuestra red tenemos 3 áreas temáticas de trabajo, que son los ambientes urbanos, los ambientes agropecuarios y forestales y los ambientes acuáticos. Entonces, el día de hoy, el doctor César nos va a dar una plática que habla o que versa sobre ambientes urbanos y zoonosis. El doctor César Sandoval Ruiz es licenciado en Biología por la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en la ciudad de Puebla, maestro en Ciencias con especialidad en Sistemática y doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología ACE, el INECOL, de Jalapa, y actualmente es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde el año 2010. Ha publicado 25 artículos de investigación en revistas indexadas y o arbitradas, 22 capítulos de libro y más de 20 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha tenido apoyo económico en 5 proyectos de investigación y está distinguido por la Secretaría de Educación Pública como perfil PRODEP y miembro del Padrón de Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En su trayectoria también ha formado estudiantes, ha dirigido 15 estudiantes a nivel de licenciatura, 2 estudiantes a nivel de maestría, y su línea principal de investigación considera aspectos de ecología y sistemática de dípteros hematófagos y otros insectos de importancia médico y veterinaria. El doctor César es una persona muy accesible, estoy muy contento de tenerlo acá, ha sido un colaborador también de mis trabajos por mucho tiempo y bueno, esperamos que... a ver, a lo mejor tuve un retraso, me adelanté. Cari, ¿me puedes avisar si me adelanté? No escuché lo que me preguntaste. Que sí, ya me adelanté, si me escucharon la presentación o... Todo perfecto, ¿eh? ¿Todo perfecto? Muy bien. Bueno, pues sin más, vamos a dar inicio entonces a la charla del día de hoy. César, pues si nos puedes compartir tu pantalla y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Romeo. Para mí es un gran honor estar con ustedes y contribuirles un poquito al conocimiento de la cuestión de la zoonosis, especialmente desde el lado de la entomología, ¿no? Que es muy relevante en los últimos tiempos, ¿no? Y históricamente siempre ha tenido mucho que ver, ¿no? Los insectos forman parte de un grupo que todos conocemos como los artrópodos, ¿no? Y cuando tomamos nuestros cursos de formación a nivel licenciatura y incluso cuando vamos avanzando en nuestra formación académica, pues nos damos cuenta que los artrópodos son un grupo monstruosamente rico en especies y que están presentes en todos los ambientes de nuestro planeta, ¿no? Y dentro del grupo de los artrópodos están los insectos, ¿no? Los insectos que en los últimos tiempos, fácilmente en los últimos 10 años, han cobrado una importancia desde el punto de vista de la conservación, porque los servicios ecosistémicos que nos prestan, nos brindan, muchas veces son imperceptibles, pero ahí están y han estado durante millones de años, ¿no? Como por ejemplo son proveedores en lo que vienen siendo las cadenas tróficas para un montón de organismos, son descomponedores o removedores de materia orgánica en descomposición,
algunos son controladores de plagas, ya que muchos de estos se comportan como depredadores de organismos similares a ellos, ¿no? La cuestión de la polinización, donde los himenópteros y los dípteros se llevan las medallas en esta situación. Y, por supuesto, hay grupos que tienen importancia a nivel edáfico, ¿no? Lo interesante es que dentro de esa gigantesca riqueza de especies que tienen los insectos, realmente no conocemos mucha de esta, ¿no? Realmente nada más la estamos hipotetizando, ¿no? No tenemos las evidencias de cuántas especies en total, ¿no? Lo que muchos artículos mencionan es que conocemos alrededor de un 20-30% de las especies actualmente conocidas, ¿no? Les mencionaba hace un momento que los insectos han cobrado mucha relevancia en la cuestión de la conservación porque se han estado viendo sujetos a disminuciones poblacionales o comunales muy drásticas, ¿no? En estas gráficas que les estoy presentando, ahorita lo ajusto con el puntero, observamos que hay grupos que son como insignia en la cuestión de la diversidad o el estudio de la diversidad de los insectos. Por ejemplo, los odonatos, ¿no? Los odonatos, el 27% de sus especies a nivel mundial, estos son datos a nivel mundial, pues se encuentran bajo presión de presentar extinciones locales, ¿no? O incluso ir más allá, ¿no? Desaparecer totalmente, ¿no? En el caso de los lepidópteros, que históricamente han sido un grupo carismático en la cuestión de los estudios de diversidad y de indicadores, pues aquí tenemos un porcentaje mucho más alto de las especies que están en proceso de crecimiento en sus cuestiones poblacionales, ¿no? Tenemos a los himenópteros, importantísimos, como ya los había mencionado hace un momento, en la cuestión de su asociación con las angiospermas. Cerca de, estamos aproximándonos al 50% de las especies que están bajo decremento, ¿no? Y en el caso de los coleópteros, un 60%. Y un grupo que a lo mejor para muchos entomólogos, pues no están dentro de los 5 grandes, dentro de los taxa, dentro de insecta, son los ortópteros, ¿no? Y sin embargo, el 85% de sus especies están en alguna situación de riesgo, ¿no? Ahora bien, aquí hay grupos que todos tienen relevancia, ¿no? En cuestiones de las cadenas tróficas, cuestiones de servicios ambientales, etcétera, ¿no? Pero aquí no encontramos a unos grupos que son muy famosos y que tienen muy mala fama, ¿no? En ese sentido, ¿no? En este caso, por ejemplo, son los dípteros, ¿no? Donde están los mosquitos, ¿no? Donde están los jejenes, no están los hemípteros, ¿no? Donde, por ejemplo, están las chinches de cama, de malísima reputación en ambientes urbanos, ¿no? O los sifonápteros, donde están las pulgas, ¿no? Y que en el caso de las pulgas, pues su historia como agentes de transmisores de patógenos a animales silvestres, animales domésticos y, por supuesto, a nosotros, pues es fabuloso, ¿no? De ahí que ahorita les voy a contar una historia muy breve sobre los sifonápteros, ¿no? Entonces, estos grupos pues no están considerados en la cuestión de ser organismos buena onda, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Sino más bien tienen una cuestión de rol deleterio hacia nuestros procesos de salud, de enfermedad, ¿no? Y hablando de esas cuestiones deleterias, pues los mosquitos y otros dípteros, así como piojos, pulgas, pues son agentes de transmisión de agentes causales de enfermedades zoonóticas, ¿no? La zoonosis, pues la definición más sencilla es son aquellas enfermedades que son padecidas por fauna silvestre o animales domésticos y que son transmisibles a nosotros los humanos, ¿no? Aunque también hay enfermedades que a lo mejor son exclusivas de nosotros y que también se las podemos transmitir a esos organismos que les mencioné, ¿no? Realmente la diversidad de agentes causales de enfermedades zoonóticas es realmente espectacular, ¿no? Las formas en cómo se transmiten, lo que venía siendo la zoonosis van desde muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, la contaminación de alimentos por cuestiones de aire, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que está pasando con los virus, ¿no? El que nos tiene encerrados desde hace varios meses, ¿no? Un agente transmisor muy importante, pues son el aire, ¿no? El contacto directo con animales, ¿no? Por cuestiones de agua
y, por supuesto, por vectores, ¿no? Y es donde yo voy a versar la plática del día de hoy, ¿no? Por supuesto, las cuestiones de los agentes infecciosos, pues en humanos, de los recuentos más recientes del número de patógenos que nos afectan, van más allá de 1.400 agentes patógenos humanos, ¿no? Y si nosotros los vamos a empezar a disgregar, pues encontramos que de esos 1.415 agentes patógenos, 217 son virus, 538 son bacterias, 307 son hongos, 66 protozoarios y 287 elementos, ¿no? Son cifras realmente muy, muy interesantes, pero lo que viene a dar colofón a esto es que de esos 1.415 especies, 2/3 están asociados a animales no humanos, o sea, son de origen zoonótico, ¿ok? Eso es muy, muy interesante. Dentro de las enfermedades, y viendo con la zoonosis, pues hay enfermedades que son muy, muy importantes y que son transmitidas por vectores. Muchas de estas no entran dentro de la definición de lo que vendría siendo la zoonosis. Por ejemplo, lo que venía siendo el paludismo. El dengue, empieza a haber un debate respecto a si es una zoonosis o es una enfermedad de los humanos, y esto se debe a que se han encontrado muchos organismos como son primates silvestres, murciélagos, que positivos a dengue, ¿no? Aunque no desarrollan una cuestión de enfermedad. Entonces, podrían funcionar como reservorios en determinado momento, aunque todo esto falta mucho por avanzar, ¿no? Pero dentro de esas enfermedades transmitidas por vector, las que pueden ser zoonosis son las filariasis, ¿no? La enfermedad de Chagas, ¿no? La leishmaniasis, el chikungunya, ¿no? El Zika, la fiebre amarilla, ¿no? Las esquistosomiasis, las encefalitis, ¿no? Enfermedades como, por ejemplo, lo que viene siendo oncocercosis tampoco es una zoonosis, ya que la agente causal de la oncocercosis humana nada más está fluyendo entre lo que viene siendo el vector, que es un simúlido, y las poblaciones humanas, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. En este mapa que se ve de fondo en la presentación, pues observamos el número de enfermedades transmitidas por vectores que están distribuidas principalmente en la franja tropical, intertropical de nuestro planeta, ¿no? Aunque hay algunas que por cuestiones sociales, ambientales, pues empiezan a mover a sitios no endémicos, ¿no? Y por supuesto, las enfermedades transmitidas por vector tienen un impacto económico gigantesco, ¿no? Desgraciadamente, muchas de estas enfermedades impactan a poblaciones con recursos económicos muy, muy por debajo. Una cifra que me llamó mucho la atención mientras preparaba la charla del día de hoy es que el tratamiento, por ejemplo, para la gente que padece malaria cuesta $3. Para muchos dicen, pues $3, esos me los gastan un taco, ¿no? Pero hay gente que no tiene ni $3 de ingreso, ¿no? Muchas veces tienen menos de $1 de ingreso, ¿no? Entonces, para solventar esas situaciones es muy difícil, ¿no? Ahora bien, estas enfermedades transmitidas por vector, y que muchas de estas son zoonosis, las podemos encontrar en ambientes urbanos, ¿no? Y los ambientes urbanos tienen una serie de características realmente fabulosas para que estas se vuelvan mucho más escandalosas desde el punto de vista de números de enfermos, de cuestiones económicas que pueden acarrear, ¿no? Ya que el 70% de la población humana habita en ambientes urbanos, ¿no? Y las predicciones que hay, por lo menos para 2030, indican que después de ese año, tal vez el 80% de la población esté en ambientes urbanos, ¿no? Las características de los ambientes urbanos son, como lo mencionaba, muy, muy interesantes porque hay cambios radicales, por ejemplo, en el uso de suelo, ¿no? La demanda de recursos energéticos, de servicios, son muy altos, ¿no? Y por supuesto, el crecimiento de estas manchas urbanas, pues implica procesos de defaunación en muchas ocasiones, ¿no? Y cuando no se dan procesos de defaunación, se dan procesos de reintroducción o introducción, mejor dicho, de especies exóticas. Y eso es muy importante para las dinámicas de transmisión, ¿no? En las áreas urbanas, por ejemplo, lo mencionaba, hay efectos de deforestación,
hay aumento de infraestructura y de la densidad humana, y esto ocasiona la pérdida de diversidad. Y en el caso de los insectos que transmiten enfermedades o que son hematófagos, pues suele haber cambio de huéspedes, ¿no? Entonces, además de un cambio climático, un calentamiento global, pues también están potenciando esta situación, ¿no? Por ejemplo, cuando hay procesos de deforestación, de defaunación, muchos de estos organismos, al cambiar de huéspedes, pues tienen que hacerse tolerantes a nuevas dietas, ¿no? O desarrollar adaptaciones muy interesantes a nivel morfológico y fisiológico para poder persistir en esos nuevos ambientes, ¿no? Esta gráfica a mí me llamó la atención respecto a los procesos de urbanización, cómo van afectando distintos taxones, ¿no? Tenemos taxones de vertebrados y de plantas. Y en el caso de los invertebrados se ha observado que cuando el proceso de urbanización es muy alto, sí hay un proceso de formación gigantesco, ¿no? En los vertebrados también. Y en la charla magistral del día de ayer, pues se mencionaba que los ganadores de estas situaciones vienen siendo los roedores, ¿no? Que son organismos muy pequeños, prolijos, etcétera, ¿no? Y en el caso de las plantas, me llamó mucho la atención como de este proceso, ¿no? Porque pareciese que los procesos de urbanización no les afectan, ¿no? En gran medida. Pero ¿qué sucede aquí? Que las plantas, porque muchas veces la diversidad está medida en el número de especies y no se observa el origen de estas, ¿no? Y hay una introducción gigantesca de plantas. Si no, vayan a los parques urbanos de muchas ciudades de México o incluso de América Latina y verán que gran parte del componente vegetativo suelen ser especies introducidas, ¿no? E incluso en nuestras propias casas, ¿no? Tenemos muchas especies que no son originarias de América, ¿no? Entonces es muy, muy importante esto. Ahora bien, lo que viene haciendo una vez que se dan los procesos de zoonosis o de enfermedades transmitidas por insectos en ambientes urbanos o semiurbanos, pues están potenciados por situaciones puramente antrópicas, ¿no? Como son los movimientos de la población humana, ¿no? Está clarísimo, por ejemplo, que enfermedades zoonóticas como la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, han alcanzado regiones geográficas inimaginables si nada más fuese una cuestión de distribución por el mismo organismo, ¿no? Si nosotros los humanos no migrásemos a regiones como Estados Unidos, Canadá, Europa, Oceanía, estas enfermedades no estuvieran ahí, ¿no? Entonces, los movimientos humanos son importantísimos en la dinámica de transmisión, expansión geográfica de las enfermedades, ¿no? El transporte, ¿no?, de personas y de mercancías también es fabuloso, ¿no? Cuando nosotros vemos la dinámica del coronavirus, de cómo llegó tan rápido a otro continente como es América, pues vemos que, por ejemplo, los vuelos de avión jugaron un papel importantísimo, ¿no? Y las mercancías, pues ni qué decir, ¿no? Si nosotros vemos la historia de introducción del mosquito Aedes aegypti, el transmisor de dengue, zika y chikungunya, pues llegó gracias a la mercantilización del viejo al nuevo mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro es el crecimiento no regulado de las ciudades, ¿no? Y el crecimiento no regulado de las ciudades es muy, muy determinante en ciertas enfermedades. Por ejemplo, se ha visto que enfermedades como leishmaniasis, Chagas y dengue son más prevalentes en las periferias de las ciudades, en esos cinturones de pobreza, ¿no? Y esos cinturones de pobreza, ¿qué tienen? Pues no tienen abastecimiento cotidiano de agua potable, por ejemplo, ¿no? O servicios de recolección de basura, pues son nulos, ¿no? O inexistentes, ¿no? Entonces son muchas variantes ahí que están influyendo en la dinámica de la zoonosis o de las enfermedades transmitidas por vector en las ciudades, ¿no? Algo que es muy, muy llevado y usado en la ecología de las enfermedades y especialmente asociados a ambientes urbanos y semiurbanos es la cuestión de la diversidad biológica que suele funcionar entre más diversas sean las comunidades de reservorios naturales, ambientales, donde estos se pueden encontrar, pues estos sirven como un escudo protector, ¿no? Para que nosotros como humanos no tengamos
esas enfermedades, ¿no? Este gráfico que les estoy señalando aquí, pues es como un círculo virtuoso, ¿no? Cuando tenemos espacios naturales bien diseñados, ricos en especies nativas, albergan alta diversidad y, por supuesto, nos dan servicios ecosistémicos. Y eso se puede traducir también en cuestiones de salud, ¿no? Bienes en salud, ¿no? Entonces, es un círculo virtuoso que son las condiciones ideales, pero realmente en ambientes urbanos no sucede así, ¿no? ¿Sale? Entonces, de ahí que padezcamos enfermedades de este estilo, como las que están en las imágenes, leishmaniasis y chagas, ¿no? Y esto es bien interesante. ¿Qué sucede con los transmisores de enfermedades, ¿no? Cuando estamos en ambientes silvestres hay mayor riqueza de especies, ¿no? Entonces genera una competencia entre estos organismos, y cuando pasamos a ambientes urbanos, muchas veces hay un proceso de disminución de riqueza de especies, y las especies que son transmisoras tienen procesos adaptativos súper interesantes, no nada más a nivel morfológico, sino genético, y que las hacen ser dominantes. Y la dominancia muchas veces está a nivel de espacio-tiempo, pueden ser persistentes a nivel de muchas temporadas, ¿no? O a nivel de muchas modificaciones ambientales. Entonces, es muy, muy interesante. Yéndonos ahora sí bien a los ejemplos de la zoonosis, encontramos una historia muy, muy bonita que se dio con la cuestión de la peste, ¿no? La peste es una enfermedad zoonótica asociada originalmente a nada más entre pulgas y roedores, ¿no? Mamíferos, roedores, ¿no? Especialmente, donde tiene un ciclo silvestre y, por supuesto, asociada muchas veces accidentalmente a los humanos, ¿no? Los últimos artículos que se han encontrado con la cuestión de la peste, escarbando vestigios humanos, especialmente osamentas, se ha encontrado que la peste tuvo muchas rutas, ¿no? de dispersión, con un origen en lo que venía siendo Europa del Este, ¿no? Y las primeras rutas de dispersión pues tienen que ver hacia las regiones de Asia, y después de Asia regresó hacia la parte de Medio Oriente, y de Medio Oriente se empezó a dispersar el Mediterráneo, y toda la historia vida y por haber, ¿no? Sin lugar a dudas, en lo que venía siendo el medievo y mucho antes del medievo, hubo episodios de peste bubónica, y si a nosotros nos empezó a asombrar el número de fallecidos por cuestiones de coronavirus, pues cuando vemos las cifras que se tienen en los relatos de mucha gente en la parte medieval, pues encontramos que, por ejemplo, por día en algunas regiones de lo que venía siendo Francia, Italia, incluso en Inglaterra, en Londres, en la parte urbana de aquellos tiempos, pues morían más de 1,000 personas al día, ¿no? En esos puntos, ¿no? Entonces, bien, bien importante, ¿no? Y muchas veces la biología molecular ha ayudado a esclarecer esta situación de dónde se empezó a dar la peste, ¿no? Y relacionó que realmente la peste tiene un origen en el neolítico, ¿no? O sea, una cuestión muy, muy antigua, ¿no? Y y cómo fue empezando a modificarse también lo que venía siendo la bacteria, ¿no? Porque parece que la especie del neolítico es ligeramente distinta a la Yersinia pestis, que es el agente causal de la peste, con lo que se dio en el medievo y en la plaga del Justiniano, ¿no? Entonces eso es bien, bien interesante, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Mundo, en el Nuevo Mundo encontramos enfermedades bien interesantes, ¿no? Que son zoonóticas. Una de estas es la leishmaniasis. La leishmaniasis, conocida en el Viejo Mundo desde hace fácilmente 1,500 años o más atrás. En el Nuevo Mundo, los conquistadores que llegaron a la península de Yucatán, pues decían que los indígenas de la península pues tenían las orejas podridas, ¿no? Y resulta que después de mucho tiempo pues era una leishmaniasis cutánea localizada, ¿no? A lo que les presento acá son 2 artículos bien interesantes. El primero tiene que ver con cómo las especies responden a cuestiones de modificación ambiental, cómo pasan de un ambiente conservado a uno antropizado, ¿no? Y por supuesto también por épocas, ¿no?
Lo que observamos muchas veces es que hay ciertos organismos, especialmente transmisores de patógenos, que están de forma más común en ambientes o son más abundantes en ambientes conservados que en antropizados. Pero ¿qué sucede? Especies que son transmisoras, que son importantes desde el punto de vista médico, se adaptan precisamente a estos ambientes antropizados. Un artículo que a mí se me hace muy, muy bonito que hicieron en Tapachula es poner una serie de trampas en las partes urbanas, especialmente en esos parques que hay en el sur del país, que muchas veces tienen componentes nativos desde el punto de vista vegetativo, pusieron trampas en esa región y alrededor hay toda una serie de fraccionamientos y asentamientos humanos. Lo que está en los círculos son el número de personas que habitan alrededor de lo que vendría siendo el parque. Pues resulta que hay una especie que es Lutzomia cruciata, que es uno de los principales transmisores de leishmaniasis en esa zona, es súper abundante, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que muchas ocasiones a esos organismos que les cuesta moverse de esta zona, de este parque, a estos asentamientos urbanos, ¿no? Entonces puede dar la transmisión de leishmania, ¿no? Entonces es un riesgo potencial lo que estamos viendo ahí, ¿no? Algo que se ha encontrado, por ejemplo, en el sureste mexicano, especialmente en la región de Quintana Roo, que es uno de los estados junto con Tabasco, Campeche, que mayor número de casos de leishmaniasis al año hay, es que, por ejemplo, en Chetumal es la frontera extrema del país, ¿no? Y ahí lo que encontramos es procesos de crecimiento urbano paulatino, ¿no? Hacia las regiones de selva, ¿no? O modificaciones de ambientes de humedales, ¿no? Para establecerse, por ejemplo, un parque industrial o fraccionamientos. Y lo que se ha encontrado en Chetumal con este trabajo es que muchos de los transmisores de leishmaniasis, como es Lutzomia cruciata, Olmeca, Longipalpis y Shannoni, se encuentran en estas regiones de reciente crecimiento urbano. Y lo más interesante es que, bueno, está el organismo. ¿Están infectados? Sí están infectados. En este trabajo se encontró eso, ¿no? ¿Y qué sucede en Chetumal? Resulta que en Chetumal es de la zona en Quintana Roo que el mayor número de casos de leishmaniasis hay, ¿no? Se ha estratificado por cuestiones de ocupación cuáles son las ocupaciones o las actividades que mayor riesgo presentan y donde los mayores números de casos de enfermos de leishmaniasis se encuentran. Los campesinos son los primeros, ¿no? Recordando que la leishmaniasis hace por lo menos un siglo se le conocía como la úlcera de los chicleros, ¿no? ¿Sale? Entonces los campesinos son los que sufren más la cuestión de la leishmaniasis. Luego están los estudiantes, ¿no? Lo más seguro es que muchas veces en las periferias de Chetumal hay desarrollos educativos en esa región. Los obreros, ¿no? Con esta cuestión de los ampliación de fraccionamientos, pues lo más seguro es que aquí están los albañiles siendo expuestos a esta transmisión, ¿no? Luego está la cuestión del hogar, los biólogos aparecen en la cuestión de casos positivos a leishmaniasis, ¿no? Y lo que se ha encontrado es cuando estas especies tienen mayor abundancia, ¿no? Y lo que viene siendo Cruciata, Olmeca y Shannoni, que son los tres principales vectores de leishmania mexicana, pues los encontramos de octubre a enero con mayores abundancias, ¿no? Y entonces ahí es cuando se dan más o menos los picos de transmisión, aunque también en la época de secas en esa región también hay varios reportes de enfermos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es cómo los crecimientos urbanos empiezan a modificar el ambiente natural y especies de luzomias se van adaptando o se van moviendo, utilizan ese recurso trófico nuevo que son los humanos para completar su ciclo y por supuesto pues están infectados con leishmania, ¿no? Otra zoonosis muy, muy relevante es la trypanosomiasis americana, conocida como enfermedad de Chagas. Y hay trabajos muy, muy bonitos respecto a qué rol juega la urbanización en la cuestión de la infestación de las casas y la infección natural de las chinches con Trypanosoma cruzi, ¿no?
Esto que les estoy presentando es un trabajo que a mí me pareció muy interesante en Argentina, en la región norte del Chaco, ¿no? Que está colindando con Bolivia, es una zona árida, ¿no? Y lo que hicieron en este trabajo fue estratificar la región en 3 partes, ¿no? Una región rural, una región periurbana y una región urbana, ¿no? Y lo que estoy aquí señalando en este cuadro es que la infestación por chinches en las regiones rurales es mucho más alta que en las regiones urbanas, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca que las chinches sean más abundantes y que las casas estén más infestadas en zonas rurales que en urbanas? Pues las condiciones acompañantes de esas casas en ambientes rurales. Por ejemplo, en ambientes rurales, pues generalmente la gente tiene gallineros, tiene corrales, ¿no? El suelo, muchas ocasiones, dentro de las viviendas no tiene cemento, está desnudo, ¿no? Y conforme nos vamos moviendo en ese gradiente de modificación antropogénica de lo rural al urbano, pues observamos que muchas de estas cuestiones van desapareciendo, ¿no? Sí puede haber gallineros, pero no en el número que encontramos en las zonas rurales, ¿no? Y por supuesto, estas estructuras donde tenemos gallineros, donde tenemos corrales para chivos, etcétera, pues al final de cuentas funcionan como un atractivo para las chinches que son hematófagas, ¿no? Y por supuesto está contribuyendo a tener más contacto con los humanos, ¿no? En los ambientes urbanos ya no, aunque sí llega a haber triatominos, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Y de las características más importantes también que encontramos para la infestación de las chinches en ese trabajo es, por ejemplo, la cuestión de los animales domésticos, ¿no? Aquí no hubo diferencial en ese trabajo en la cuestión de, por ejemplo, perros, ¿no? Los perros están en ambientes rurales hasta los ambientes urbanos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que venía siendo los chivos, ¿no? Los chivos están en los ambientes rurales, pero en los ambientes urbanos desaparecen, ¿no? Entonces es bien, bien interesante, ¿no? Otra cosa que es muy importante es, en este trabajo encontraron que los ambientes rurales, los patios, ofrecen una gran diversidad de habitáculos para las chinches, mientras que en los urbanos, pues los patios muchas ocasiones están con cemento, ¿no? Entonces no hay habitáculos, ¿no? A lo mejor lo que encuentran tal vez ahí es un pequeño gallinero, pero no son muy abundantes, ¿no? Entonces, las características de los ambientes peridomiciliarios, o sea, fuera de las casas, en ambientes rurales y urbanos, está supeditando la presencia y abundancia de los transmisores, ¿ok? No estoy diciendo, en este caso, que en los ambientes urbanos, en la región argentina, no haya chinches. Hay menos chinches, ¿no? ¿Sale? Yendo en ese mismo sentido, en lo que venía siendo México, en la ciudad de Mérida, también hay un trabajo muy interesante. Aquí la especie cambia, ¿no? Es un triatoma dimidiata, el principal transmisor de Chagas en la península, ¿no? Y lo que encontramos aquí es muy, muy interesante. Hacen una comparativa, por ejemplo, de indicadores entomológicos para la especie triatoma dimidiata en Mérida urbano y en Mérida, y en Yucatán rural, ¿no? Y lo que encuentran, por ejemplo, la infección con Trypanosoma cruzi en las chinches urbanas fue del 48%, ¿no? Y en el ambiente rural fue del 34%, ¿no? Eso es interesantísimo. Cómo aquí en Mérida hay más número de chinches infectadas con Trypanosoma cruzi, ¿no? ¿Sale? Pero la infestación es diferente en el ambiente urbano respecto al rural. Por ejemplo, aquí tenemos un 38% en el urbano y un 47% de las casas infestadas en el rural, ¿no? Y lo que tenemos acá en este mapa es el número de chinches que encontraron en este trabajo por sitio de muestreo. Y realmente en la región centro de Mérida casi no encontraron chinches
o la infestación era muy baja, la densidad de chinches era muy baja, pero conforme nos vamos moviendo hacia las periferias de la ciudad de Mérida, el número de chinches por casa fue mucho mayor, ¿sale? Y entonces aquí encontramos que, pues, por supuesto, en las orillas de las ciudades, las características de las casas o de los ambientes urbanos son distintos a los que encontramos en las regiones centrales, ¿no? Lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Los servicios a lo mejor son más deficientes, ¿no? A lo mejor los terrenos son mucho más amplios, se tiene la posibilidad de tener patios, etcétera, ¿no? Y aquí esto es súper importantísimo, ¿no? En esta tabla, especialmente la número 3, lo que encontraron es que los patios que no tienen cemento son los que más chinches tienen, las casas con mayor infestación. El 87% de las casas que muestrearon en ese trabajo y que no tienen un patio con cemento, están infestadas, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Otro factor muy importante es que si yo tengo mi casa y al lado tengo un terreno que no está habitado, que está abandonado, pues también es un factor importante para que las chinches estén en mis casas, ¿no? Parece que las chinches se están moviendo constantemente de lo que venía siendo esos terrenos abandonados hacia sitios donde está la casa para alimentarse, ¿no? Y otra cosa muy importante, las chinches, lo que se encontró en este trabajo es que su principal fuente de alimentación eran los roedores, ¿no? De ahí que hay una tasa muy alta de infección con Trypanosoma cruzi en la ciudad de Mérida, ¿no? ¿Sale? Lo que sucede en ambientes rurales es distinto. La diversificación de la dieta entre Atoma inmediata en la península de Yucatán es muy alta respecto a lo que venía siendo en ambientes urbanos, ¿no? Entonces es muy, muy importante eso, ¿no? Pero pasando de lo que venía siendo la leishmaniasis, la tripanosomiasis americana, que desde el punto de vista de la OMS son enfermedades desatendidas, y es verdad, ¿no? Ahí no se puede negar. Hay otras enfermedades que son muy, muy importantes y las cuales son transmitidas por mosquitos, ¿no? Los mosquitos, pues son agentes transmisores del virus chikungunya, el Zika, el dengue con sus 4 serotipos, la virus del oeste del Nilo, la fiebre amarilla, los plasmodium, que son causantes de malaria, y filariasis, ¿no? En este caso yo les voy a poner ejemplos de lo que venía siendo filariasis, ¿no? Y por supuesto voy a implicar a estudios de diversidad respecto a otros arbovirus que estos pueden transmitir, ¿no? Las dos especies más importantes desde el punto de vista de la entomología urbana, ¿no? Son Aedes aegypti y Aedes albopictus, ¿no? Especies en el continente americano introducidas, son especies exóticas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Este es un trabajo que realicé hace bastantes años con compañeros del INECOL y fue sobre cuál era la situación de Aedes aegypti en la región central de Veracruz, ¿no? Porque lo que teníamos en aquel tiempo, las colectas se realizaron en 2010. Lo que teníamos en aquel tiempo en la ciudad de Jalapa es que antes de 2010 los casos de dengue eran muy raros, ¿no? Por ejemplo, en 2008 se dieron los primeros casos de dengue en Jalapa, ¿no? Y que resultó que hasta 2011 nosotros empezamos a encontrar Aedes aegypti en la ciudad, ¿no? Entonces, pues lo más lógico es que se pensaba que muchos de esos casos eran introducidos, ¿no? Un jalapeño que se iba al puerto de Veracruz o a las rancherías que están por debajo de los 1,200 metros y ahí contraía dengue, ¿no? Y entonces, pues regresaba a Jalapa a sus cuestiones laborales y desarrollaba la sintomatología, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante como antecedente. Y otro antecedente muy bonito es respecto a una cuestión histórica, ¿no? Cuando llegaban los viajeros hace muchos años a lo que venía siendo el puerto de Veracruz, automáticamente e inmediatamente se estaban moviendo de puerto de Veracruz a la ciudad de Jalapa, porque en aquellos tiempos, cuando Humboldt anduvo visitando el país en la época previa a la independencia, pues
La fiebre amarilla era una enfermedad muy importante en la zona portuaria, ¿no? La cantidad de muertes en la región era altísima, ¿no? Entonces lo que hacían era moverse a la ciudad de Jalapa, que en aquellos tiempos pues era como el resguardo para los viajeros, ¿no? Entonces es muy, muy interesante esa situación. Y entonces nosotros, ¿qué hicimos? Esta es una imagen aérea de lo que venía siendo la ciudad de Jalapa. Como ven, la mancha urbana es gigantesca, pero aquí encontramos en el diseño experimental lo que venía siendo regiones rurales, semiurbanas y urbanas. Así hicimos nuestro diseño de muestreo, para lo cual, pues por ejemplo, los puntos que están en amarillo venían siendo las zonas semiurbanas, las que están en anaranjado vienen siendo las zonas no urbanas, ¿no? Como son Rancho Viejo y El Castillo, y las zonas urbanas como es Ánimas y La Revolución, la Colonia Revolución, ¿no? Adicionalmente teníamos, por ejemplo, una zona control que es Rinconada, es un lugar donde venden garnachas, por decirlo así, que es endémica histórica dengue, ¿no? Era como nuestro sitio de control, por decirlo así. Nosotros, ¿qué encontramos al hacer el trabajo faunístico de los mosquitos en la zona de Jalapa? Encontramos que en los sitios marcados como urbanos, como son Ánimas, La Revolución y una zona semiurbana como Las Higueras, estaba Aedes aegypti. Y los primeros casos en Jalapa de dengue estaban en esa zona, ¿sale? Entonces hay una correlación muy alta entre que tal vez no eran casos importados, ¿no? Sino que eran, ya se empezaba a dar la transmisión en la región, ¿no? Hay otras zonas como San Andrés, en zonas no urbanas como el Castillo y Rancho Viejo, donde las especies introducidas como ese aegypti no estaban, ¿no? Entonces es muy importante cómo los ambientes urbanos les están brindando a los mosquitos ciertas condiciones para establecerse, ¿no? En este caso, Aedes aegypti, ¿ok? Una cosa bien importante es que, por ejemplo, la colonia Revolución es una colonia que está en la periferia de Jalapa y cuyos servicios sanitarios y de provisión de servicios son muy bajos que desear, ¿no? Realmente no son buenos, ¿no? Entonces, es otra característica que le ha permitido a esta especie establecerse, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en Jalapa, pues ya, en Jalapa y en Coatepe y en otras zonas de la región central, pues ya hay dengue, ¿no? Y es algo común, ¿no? Y es una cuestión de 5 años a la fecha, tal vez, que ya es muy, muy común en las epidemias de dengue, ¿no? Algo que es muy importante aquí es que, sorpresa, después del trabajo publicado, nos encontramos que estaba ya presente la otra especie transmisora de dengue, zika y chikungunya, ¿no? Que es el Aedes albopictus. Y lo más interesante de Aedes albopictus en la región de Jalapa es que, si bien Aedes aegypti estaba o está en ambientes urbanos, albopictus no solamente lo encontramos ya en ambientes urbanos, sino lo encontramos en ambientes semiurbanos y, en algunos casos, en ambientes rurales. La cualidad ecológica de este organismo es muy amplia, la valencia, la plasticidad ecológica de este organismo es muy amplia, ¿no? Entonces eso es mucho más interesante. Y además, Aedes albopictus, además de tener esa plasticidad ecológica para adaptarse a distintas modificaciones antropogénicas, pues en muchos casos es mejor vector, por ejemplo, de Zika, ¿no? Chikungunya, ¿no? Entonces eso es bien, bien interesante, ¿no? Y este es un trabajo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con esta cuestión del movimiento de gente, del cambio climático también, que es que está afectando las cuestiones de la zoonosis, ¿no? Y por supuesto la introducción de especies exóticas. Este es un trabajo muy, muy interesante llevado a cabo en la Ciudad de México, que tienen un proyecto de vigilancia entomológica desde hace varios años y que ha decantado en, uno, caracterizar la fauna de mosquitos de los ambientes urbanos y semiurbanos de la Ciudad de México, ¿no? Lo que han encontrado en número de especies de mosquitos son de 22 especies de mosquitos en Ciudad de México, ¿no? Pero esos trabajos de vigilancia entomológica han arrojado que dentro de esas 22 especies hay dos que son muy importantes desde el punto de vista epidemiológico. Una es Aedes aegypti y la otra es Aedes albopictus, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo
llegaron Aedes aegypti y Aedes albopictus a Ciudad de México. Si está a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar. Y a pesar de que está en Jalapa, que es una zona urbana y que históricamente es dos especies para llegar a Ciudad de México, ¿no? La respuesta es, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Lo que se tiene como hipótesis es que el movimiento de gente hacia Ciudad de México, tanto para cuestiones comerciales como para cuestiones de negocios y otras situaciones, pues ha hecho que estas dos especies sean introducidas a Ciudad de México, pero no está en toda la Ciudad de México, ¿no? El Aedes aegypti se reportó por primera vez en 2015, ¿no? En sitios que son frecuentados o son puntos de llegada de migrantes, ¿sale? En 2016, en la zona del aeropuerto, en la central de autobuses de la Tapo, ¿no? ¿Sale? Y, por ejemplo, Aedes albopictus se reportó hasta 2017, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Nacional del Tepeyac, ¿no? Por donde está la Villa de Guadalupe, ¿no? Y el Cerro de la Estrella, ¿no? Pues resulta que, por ejemplo, en lo que venía siendo el Parque del Tepeyac, ¿no? Pues está cerca de la villa, hay una gran cantidad de gente, no solamente de Ciudad de México, sino de todo el país que va y viene, va y viene, va y viene en sus cuestiones religiosas, ¿no? Y lo que venía siendo el Cerro de la Estrella en la zona de Iztapalapa, pues ahí hay un evento bien interesante cada año, ¿no? Que es la escenificación de la pasión de Cristo, ¿no? Y entonces no nos van los naturales de Ciudad de México, sino que va gente de otros lados, ¿no? Entonces, al parecer, el movimiento de gente de sitios endémicos está proviendo que estos bichos estén en Ciudad de México, ¿no? Pero al principio, el Aedes aegypti nada más se reportaban pocos individuos, ¿no? Con el paso del tiempo, especialmente Aedes aegypti ha establecido poblaciones. Y entonces eso es muy, muy peligroso, ¿no? ¿Y qué ha provocado que esta especie se establezca ya en ciertas regiones de Ciudad de México? Pues es el cambio de temperaturas en la región, ¿no? Lo que hicieron en este trabajo fue muy bonito, fue obtener mapas térmicos por temporada en Ciudad de México. Del 79 al 2003, fíjense cómo está la cuestión de la temperatura. Hacia el norte de la Ciudad de México es la parte más cálida históricamente, ¿no? Y cómo, con el paso del tiempo, esas regiones térmicas más cálidas han empezado a homogenizar, ¿no? Hay que recordar que las ciudades también son islas de calor, ¿no? ¿Vale? Y si le sumamos esta cuestión del cambio climático, pues es mucho más fácil, ¿no? Fíjense cómo el amarillo de aegypti se empieza a mover hacia zonas más templadas, ¿no? ¿Sale? En el caso del Albopictus apenas se empieza a establecer como población, pero ese aegypti ya tiene gran importancia poblacional. Entonces, pues en el DF nada más hay que esperar que el agente causal, o sea, el virus del dengue, esté de manera persistente, porque ya está el vector. Hay una población susceptible, pero muy susceptible, que son todos los habitantes de esa región norte de Ciudad de México, ¿no? Y las condiciones ambientales pues ya están dadas, ¿no? La temperatura ya es idónea para establecerse, las condiciones, por ejemplo, de provisión de agua, pues muchas veces en la región de Iztapalapa o en muchas regiones de Ciudad de México son muy, muy tristes, ¿no? No tienen ese servicio, ¿no? Entonces se implementan el almacenamiento de agua, ¿no? Y estos organismos felices, ¿no? Entonces, cuando tengamos situaciones de dengue, zika y chikungunya en Ciudad de México, pues hay que acordarse de ese artículo, ¿no? Respecto a cuestiones de riqueza de especies, de mosquitos asociados a ambientes urbanos, especialmente parques, hay un trabajo muy bonito en Sao Paulo, Brasil. Hay una gran cantidad de áreas verdes. Lo que hicieron en este trabajo estos autores fue muestrear la fauna de mosquitos en cada uno de estos parques, apelando a la teoría de biogeografía de islas, ¿no? Que entre más grande sea la fuente, mayor número de especies es. Si es más pequeña y más alejado de la fuente, pues menos especies va a haber, ¿no? Entonces eso es bien interesante. ¿Qué encontraron en esos parques, en estos parques de la región de Sao Paulo? Encontraron 73 especies de mosquitos, ¿no?
Y las especies que fueron dominantes en esas regiones muestreadas fueron 5 especies, ¿no? Estas constituyeron el 68% de los más de 37,000 individuos colectados, ¿no? ¿Sale? Algo que encontraron muy interesantes y que corroboran la cuestión de la hipótesis, la teoría de geografía de islas es que entre más grande es un parque, mayor número de especies vamos a encontrar, ¿no? Entonces es muy interesante como, por ejemplo, hay parques que tienen más de 40 especies, ¿no? O más de 30 especies, ¿no? Son los parques que son más grandes, ¿no? Hay especies dentro de esas que son dominantes, que son muy importantes como transmisores de enfermedades. Aquí resalta, por supuesto, Aedes albopictus, ¿no? Entonces, lo que les mencioné hace rato, esa especie tiene gran potencial de adaptación ecológico, ¿no? Porque no nada más está en ambientes urbanos, sino está en áreas verdes, ¿sale? Y esas áreas verdes, por ejemplo, en esa región de Sao Paulo tiene muchas especies nativas de flora, ¿no? Entonces, no son como muchos parques aquí en México que tienen especies exóticas. Y algo que encontraron en este trabajo es muy interesante, ¿no? Que hay un proceso de homogenización faunística de mosquitos asociado a esas áreas verdes. Lo que está aquí en color gris oscuro son las especies de mosquitos que pueden transmitir algún agente patógeno. La mayoría de estos son de agentes causales de zoonosis, ¿no? Y lo que encontramos es la cuestión de la homogenización. Por lo menos un 20 a 30% de las especies de este trabajo están en todos los parques, ¿no? Entonces parece que hay un proceso de homogeneización biótica a nivel de fauna de mosquitos. Eso es muy importante, ¿no? Y es una característica de la antropización, ¿no? Finalmente, este es un trabajo de una zoonosis que para muchos, pues a lo mejor no la han escuchado, ¿no? O si la han escuchado es porque tal vez su perrito o su gato fue diagnosticado con dirofilarias, ¿no? Que son nemátodos que son transmitidos por mosquitos de varios géneros. La principal filaria que afecta a los perros, a los gatos y, por supuesto, a los humanos es la especie de Dirofilaria mitis. Dirofilaria repens y tenuis están asociadas a mamíferos más bien silvestres, ¿no? Pero Dirofilaria mitis la encontramos en ambientes urbanos, ¿vale? Circulando entre la fauna nativa de mosquitos o también fauna exótica de mosquitos, nuestras mascotas y, por supuesto, en algunos casos humanos. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí en la ciudad de Puebla fue tratar de buscar la prevalencia de esa filaria en perros y en humanos, ¿vale? Para lo cual se hicieron pruebas de inmunológicas, inmunoensayos, ¿no? Con Western Blot y ELISA, y aquí tenemos una tirilla de esos resultados, ¿no? Donde alrededor de entre 16 y 22 kilobases era cuando se reportaba o se daba positiva la prueba. Entonces, de lo que venía siendo desde la 3 a la 16, todos esos están positivos a tirofilaria, para tener un ejemplo, ¿no? En esta tabla se resume nuestra N, tanto de perros como de humanos, y algo que encontramos aquí es, por ejemplo, la cuestión de la prevalencia, ¿no? La prevalencia de perros es del 2.12%, ¿no? Y en humanos es del 5.5%. ¿Vale? Eso es bien interesante. Y algo que encontramos en este trabajo en el caso de los humanos es que la mayoría de la gente positiva a dirofilaria está por debajo de los 18 años, ¿no? Algo que aquí hay que dejar bien claro, la dirofilariasis en humanos no es fatal, ¿no? Generalmente la dirofilaria se aloja en cavidad pulmonar y hay
muere, ¿no? Puede haber complicaciones si el individuo es susceptible, pero no llega a suceder como en las mascotas, como en perros y gatos, que sí los lleva a un proceso de muerte, porque la dirofilaria se aloja en las cavidades cardíacas de estos organismos. ¿Sale? Cuando nosotros observamos esos casos, tanto de perros como de humanos, positivos a dirofilaria mitis, pues los mapeamos en lo que viene siendo el municipio de Puebla, ¿no? Y los encontramos tanto en el sur como en el centro como en el norte del municipio, ¿no? Muchos de estos casos, tanto de humanos como de perros, están asociados a cuerpos de agua, ¿no? O a sitios donde hay eh, modificaciones de tipo agrícola, ¿sale? O hay conversión drástica reciente del uso de suelo de vegetación nativa, como venían siendo bosques de encino, a ambientes, desarrollos urbanos, ¿no? Y los sospechosos, ¿cuáles son los sospechosos de transmitir la dirofilariosis en la ciudad de Puebla? El principal sospechoso son Aedes aegypti y Culex salinarius. ¿Por qué? Porque son los mosquitos más abundantes en la ciudad de Puebla, ¿no? Pero hay factores secundarios como Nigripalpus, Quinquefasciatus restans y Stigmatosoma. Coleochaeta particeps es el menos sospechoso de esos, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de otra zoonosis que a lo mejor no es muy famosa, pero que ahí está, ¿no? Para finalizar, las cuestiones climáticas de modificaciones de uso de suelo han impactado gigantescamente a los organismos que transmiten agentes patógenos, en este caso, los insectos, ¿no? Lo que se encontró recientemente, un paper que es muy, muy agradable de leer, es en el caso del mosquito Aedes aegypti en su sitio de origen, que es el África subsahariana, ¿no? Cómo las modificaciones antropogénicas y las cuestiones climáticas han afectado a las poblaciones urbanas de ese mosquito respecto a las silvestres. Hay modificaciones a nivel genético que han hecho que las poblaciones urbanas de Aegypti tengan una preferencia por los humanos respecto a las poblaciones silvestres de Aegypti, que tienen una gran diversidad de huéspedes, ¿no? Entonces, aquí hay que ser muy claros, ¿no? Las modificaciones antropogénicas son muy, muy importantes para los insectos transmisores de enfermedades, ¿no? Finalmente, quiero agradecer a muchos colaboradores con los cuales he interactuado a lo largo de mi formación académica y de mi desarrollo profesional y proceso de investigación, y con los cuales muchos de los ejemplos que les presenté están en colaboración, por ejemplo, el doctor Ibáñez, el doctor Mendoza, el doctor Contreras, la doctora Gisela Benítez, el doctor Miguel Equigua, el doctor Jumaquero, el doctor Rodrigo Morchón, el doctor Saldaña, aunque no está en estos papers porque trabajamos otras cosas, pero hemos tenido una interacción bastante amplia, por supuesto, a los estudiantes de mi laboratorio, que son muchos, ¿no? Y que muchos ya están haciendo sus posgrados y doctorados, y por supuesto a los que me han patrocinado en muchos de estos proyectos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si exista alguna pregunta respecto a la ponencia. Muchas gracias, César. Sí, hay varias preguntas. Voy a empezar primero aclarando que para los que están preguntando si dónde van a quedar resguardadas las charlas, van a quedar en la página de Facebook de la Refama, y la van a poder ver y regresar y pausar cuantas veces quieran, y también van a estar en las redes sociales en YouTube de la Refama, y también en las redes sociales de nuestras organizaciones colaboradoras como la MAC y la Universidad Michoacana, Linirena. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas. Voy a elegir, hay varias, voy a empezar con quizás las más detonantes de discusión o de plática aquí. Una que nos hace Víctor Minor es si se sabe de algún caso donde una enfermedad que se manifiesta habitualmente en un ambiente pues como tropical, dice a nivel del mar o con mayor altitud,
pueda estar en estado de latencia y luego pueda manifestarse en un ambiente diferente al habitual, ¿no? Es decir, como que hay una adaptación que creo que ya lo habías mencionado, ¿no? Ya en una parte, en el ejemplo de la Ciudad de México, ya nos estabas platicando de eso. Sí, el caso de la Ciudad de México es una bomba de tiempo, de verdad, ¿no? Es una bomba de tiempo porque, como les mencionaba en la ponencia, pues originalmente eran pocos individuos de DSGT que se encontraron en el 2015 con ovitrampas, y después se estableció este programa de vigilancia entomológica y empezaron a encontrar más y más y más mosquitos, entonces la especie ya se estableció, ¿no? Entonces, es una cuestión de bomba de tiempo porque nos falta un protagonista de esa tríada que es el agente causal, que falta el virus del dengue, ¿no? En sus distintos serotipos, pero ya está el mosquito y está la población susceptible, ¿no? Toda la ola de chilangos que no han desarrollado procesos inmunitarios, ¿no? En esa situación. Esa sería una enfermedad emergente en Ciudad de México, ¿no? En Estados Unidos parece que también empieza a haber una situación de ese estilo, ¿no? Tanto con Aedes aegypti como albopictus, que se están moviendo hacia el norte de los Estados Unidos. Lo que pasa que en Estados Unidos los inviernos son muy rudos o crudos, ¿no? Y entonces con estas poblaciones de mosquitos, los huevos entran en diapausa, ¿no? Entonces son adaptaciones que van teniendo las poblaciones de esas dos especies en distintas condiciones ecológicas, pero son bombas de tiempo realmente, ¿no? Imagínense una Ciudad de México llena de dengue, o zika, o chikungunya, que estas dos últimas son zoonosis sensu estricto. Ya, muy bien. Tenemos aquí otra que a lo mejor voy a tratar de juntar dos en uno, porque siento que van del mismo tema. Nos pregunta primero Tomás García Ontiveros y luego Frida Bello. Hablan sobre cómo, bueno, no sé si son del mismo tema, lo voy a mejor separar. Primero la de Tomás. ¿Qué papel juegan los aspectos socioeconómicos en el aumento de enfermedades zoonóticas? Bueno, ya nos habías hablado un poco de eso, ¿no? Pero a lo mejor si quieres resaltar algo más brevemente. Honestamente son muy importantes, ¿no? Lo que se ha visto, por ejemplo, con enfermedades como leishmaniasis, trypanosomiasis americana, que la mayor número de casos humanos y donde están presentes los vectores con su agente causal, pues son las zonas de alta marginación, ¿no? Entonces es muy importante la dinámica y por supuesto mucha de esta gente pues busca mejores oportunidades, ¿no? Ya sea en las grandes ciudades de su país o migran hacia otros sitios, ¿no? Como Estados Unidos, Canadá o etcétera, ¿no? Incluso hasta estudiantes, ¿no? Y muchas veces son los encargados de llevar o urbanizar, si lo queremos ver desde el punto de vista, las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá se ha dado procesos de transmisión de tripanosis americana por transfusión sanguínea. ¿Y quiénes son los donantes? Migrantes. ¿Y cuál es la historia de ese migrante? De zonas de condiciones socioeconómicas muy bajas, ¿no? Entonces, es toda una cadena bien, bien complicada de darle seguimiento, ¿no? Pero las condiciones socioeconómicas son muy importantes para que estas enfermedades estén y se potencien, por supuesto, ¿no? Ya. Bueno, tenemos aquí una más. Voy a pasar algunas preguntas hasta las 10:05 más o menos, que es cuando ya tenemos como máximo para hacer nuestro cambio, porque ya van a empezar las charlas en las otras salas. Bueno, hay varias sobre vigilancia, como que mucha gente está preocupada por las campañas de vigilancia, tanto para evitar que estas zoonosis son endémicas de un lugar lleguen a otro, y las vigilancias actuales que se hacen si son adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre eso, César, sobre los sistemas de vigilancia de estas enfermedades y si las estrategias que se están llevando a cabo, tanto para proteger a la población como para protegerse uno mismo, porque también hay preguntas de que si yo estoy trabajando con alguna potencial vector, qué tanto me tengo que revisar con cada cuánto? ¿Qué nos podrías hablar de estas dos cosas, de esas dos escalas? La escala a lo mejor individual, de yo que estoy en riesgo de contraer alguna enfermedad zoonótica, y de lo que hace pues, las organizaciones gubernamentales para mantener la vigilancia. La vigilancia ahí está, ¿no? Por ejemplo, a nivel federal está muy bien
tipificada la cuestión de la vigilancia para los vectores del dengue, ¿no? Pero hay que ser honestos, no hay problemas de vigilancia para transmisores, las chinches transmisoras de Chagas, ¿no? O los transmisores de leishmaniasis, ¿no? Como lo dije al inicio, son enfermedades desatendidas. Entonces no hay presupuesto, no hay personal suficiente para que tengas gente en la cuestión de la vigilancia de esos dos vectores, por ejemplo, ¿no? Lo que se ha hecho, por ejemplo, en el trabajo que les presenté de Argentina, lo que encontraron es que mucha gente se ve beneficiada por los procesos de vigilancia entomológica para el dengue, ¿no? Entonces hay procesos de aspersión, ¿no? De control químico de los mosquitos, y están también llevándose entre las patas estos procesos de control químico a otros vectores como son los triatominos, ¿no? Pero no suele suceder así. Realmente la vigilancia entomológica está muy sesgada hacia cierto grupo, pero también hay que ser honestos. Esa vigilancia entomológica no cubre todos los sitios, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México fue una cuestión fortuita, ¿no? Esta cuestión del hallazgo de CGT, después se implementó toda la maquinaria en Ciudad de México, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Ciudad de Puebla, pues hay un artículo que menciona que se encontraron 4 larvas de CGT y las autoridades sanitarias pues no realizan vigilancia entomológica. Claro, pues 4 larvas no significa que haya población, ¿no? Pero se está dando señales de que respecto a las cuestiones y otra cosa que va muy ligado con la segunda pregunta es lo siguiente, es, ok, a lo mejor los programas de vigilancia entomológica están sesgados para mosquitos, ¿no? ¿Cuál es la otra cosa que hay que hacer? Pues una cuestión cultural, ¿no? O sea, yo lo he visto y mucha gente no me dejará mentir, los patios de las casas en zonas urbanas, pues, especialmente suburbanas o rurales, están llenas de triques, ¿no? Esos triques son utilizados como refugios, como criaderos de varios de estos vectores, y la gente no los remueve, ¿no? Esperan a que los procesos de vigilancia entomológica llegue el técnico entomólogo y les remueva todas esas cosas, ¿no? Los famosos cacharros, ¿no? Entonces, también debe de haber algo de cultura. Ahora, si yo me dedico a las cuestiones de trabajar como en cuestiones de impacto ambiental o trabajo mamíferos en zonas selváticas o aves u otros grupos, y estoy yendo a zonas endémicas, por ejemplo, de leishmaniasis, pues lo que tengo que hacer una es pues usar camisa de manga larga, pantalón, botas, hasta repelentes, ¿no? Y con eso se evita, en la mayoría de los casos, un proceso de contacto con el vector y, por supuesto, de una posible infección con un agente causal de estas enfermedades, ¿no? Pero como lo presenté ahí en la grafiquita de los grupos ocupacionales que se encuentran con leishmaniasis en la zona de Chotumal, pues hay estudiantes, hay biólogos, ¿no? Entonces realmente estamos muy expuestos, ¿no? Ahora la cuestión puede ser fortuita, ¿vale? Pero sí hay que tener siempre en mente que cuando estamos trabajando en estos sitios, estamos expuestos a, ¿no? Claro. Bueno, pues quedan muchas preguntas por ahí. Les pido a la gente que a lo mejor etiquete al doctor César si son por Facebook. El doctor César tiene Facebook también y a lo mejor así puede irles contestando las preguntas más en específico. Bueno, ahí están en sus redes sociales también por si se quieren poner en contacto con él. A mí lo que más me impresionó, ya nada más como comentario final, es que en algunos casos pareciera que estamos en una disyuntiva, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de Mérida que presentaste de Yucatán es muy claro, ¿no? Queremos, por un lado, hacer ciudades más amigables con el medio ambiente, que no tengan tanto cemento, pero por los datos que nos mostrabas ahí, en ese caso específico, parecería que favorecerían la presencia de estos agentes vectores, ¿no? De estas enfermedades zoonóticas. Entonces creo que tenemos mucho trabajo por hacer para tratar de equilibrar esa parte, digamos, de no llevarnos por delante con tal de no tener enfermedades, otros aspectos importantes de la salud del ambiente o One Health, como le llaman ahora, de nuestros ecosistemas modificados por el ser humano. Pues no tengo más que agradecerte, César. Muchísimas gracias por la interesante plática. A los compañeros o miembros de la red o participantes del Congreso,
pues ya tienen los datos, ya casi a las 10:15 vamos a iniciar las conferencias en las otras salas, entonces, pues las demás preguntas, por favor, directo ahí al doctor César en sus redes sociales o correo electrónico. César, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno.